Bueno, bien. Vamos a ver ahora una aplicación del teorema del seno o del coseno. Vamos a descubrir ahora juntos qué teorema sirve para este ejemplo. Antes acá lo recuerdo, el teorema que expliqué en el otro video. Teoremas, que sirven para cualquier tipo de triángulo, sean cual sean las medidas de sus lados y de sus ángulos. Recordemos que el teorema del seno dice que si cada lado de un triángulo lo divido por el seno de su ángulo opuesto, o sea, este teorema, siempre va a dar el mismo resultado. O sea que, por ejemplo, A dividido el seno de A va a dar lo mismo que el lado B dividido el seno de B, y así lo mismo con el lado C. Y el teorema del coseno lo que dice es que la relación que tienen los tres lados de un triángulo es la siguiente. Cada lado, si lo elevo al cuadrado, va a dar lo mismo, va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, restándole el producto doble, por eso por 2, de esos otros dos lados, en este caso B y C, por ejemplo, por el coseno de A, que es el ángulo opuesto al lado que quiero averiguar, ¿no? Y así puedo plantear con cada lado. Bueno, vamos a ver un problema. El primer problema es muy sencillo porque es como para entender la aplicación, digamos. Pero bueno, más adelante voy a hacer otros videos con problemas más complicados, en los que, por ejemplo, tengamos que hacer nosotros la figura de análisis, porque en este yo ya les doy el dibujo. Bien, entonces el primer ejemplo es este, así, muy sencillo. Hallar los lados y ángulos que faltan en este triángulo. ¿Qué datos tenemos? Tenemos dos ángulos. El ángulo A, que vale 110 grados, o bueno, acá también dice alfa, y el ángulo C, que mide 50 grados. Entonces nos falta hallar este ángulo. Que eso acá es muy sencillo, ¿no? Porque sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre da 180 grados. Entonces simplemente a 180 le vamos a restar la suma de estos ángulos. Que eso acá lo tengo ya adelantado. Corro un poquito esto para ir descubriendo, ¿sí? El ángulo B es 180, como dijimos, menos la suma de A y C. Como la suma de A más C da 160, esta suma, entonces el ángulo B mide 20 grados. Hasta ahí muy sencillo. Ahora pensemos cómo hacemos para averiguar los lados B y C que nos faltan. Solo conocemos el lado A. ¿Qué teorema de estos dos que acá dijimos nos sirve? Y a ver, veamos. Conocemos A y a su ángulo opuesto. Perfecto. En los dos teoremas usamos siempre ángulo opuesto al lado que estamos considerando, ¿no? Pero ¿qué pasa? En el teorema del seno, por ejemplo, si yo tomo esta igualdad así, digamos, solamente estos dos miembros, siempre tomamos de a dos. Por ejemplo, estos dos o estos dos. ¿Qué necesito saber? Dos ángulos y uno de los lados, o dos lados y un ángulo, ¿sí? Y acá tenemos dos ángulos, ¿sí? El lado opuesto a uno de ellos. Por lo tanto, con este ángulo podremos averiguar este lado, el lado C. Así que el teorema del seno acá nos sirve bien. ¿Se podría hacer también con el del coseno? Porque va a haber problemas que sirve cualquiera de los dos teoremas. Bueno, vamos a ver que en este caso no. Al menos no sirve para hallar el primero de los lados. ¿Por qué? Porque para el teorema del coseno necesitamos conocer dos de los lados. Y acá solo conocemos uno, ¿sí? Así que por eso, en primer lugar, no nos sirve el teorema del coseno. Bien, entonces vamos con el teorema del seno. Voy a descubrir un poquito más acá. Por ejemplo, para averiguar el lado C, entonces voy a plantear lo siguiente. Que el lado A sobre el seno del ángulo A va a ser igual al lado C sobre el seno del ángulo C, ¿sí? Eso lo planteé en forma teórica. Ahora reemplazo por los datos que tengo, ¿sí? Los datos que tengo, bueno, acá ya está todo resuelto. Ahora les muestro también la calculadora con lo que lo hice. Bien, entonces vemos que si reemplazo por los datos que tengo, el lado A es 3,47 centímetros. Sobre el seno de 110, que 110, fíjense que es el ángulo que se opone a A. Y luego viene C sobre el seno de 50, que es este ángulo. Me queda entonces despejar el lado C.
muy sencillo. El seno de 50 está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado como muestro acá. ¿Sí? Esta cuenta la resolvemos en la calculadora. Primero fíjense que la calculadora está en el modo deg, que sería degree en inglés, grados, que no esté en el modo R, que es radianes, que bueno, con algunos de mis cursos ya vi radianes, con otros no, ya lo explicaré qué es, pero tiene que estar en el modo deg, ¿sí? Y bueno, haciendo este cálculo, aproximadamente a este número. ¿Por qué puse signo aproximado? Porque en realidad van a ver que da más decimales. Les muestro acá, yo hice la captura de pantalla de una calculadora, ¿sí? Esta calculadora Casio graficadora. Voy a andar un poquito más. Acá se ve que hice la cuenta que menciono acá y da 2,82, bla, bla, bla. Siguen muchos decimales que no son periódicos. De hecho, si lo hacen con una calculadora que le des más decimales, van a ver que eso, que no aparece periodicidad, así que es un número irracional. Pero bueno, redondeamos a dos decimales, sería 2,83, porque luego del 2 sigue un 8. Ya tenemos el lado C. Observemos algo más. El lado C dio más chico que el lado A. ¿Por qué? Porque el lado C se opone a un ángulo de 50 grados, que es menor al ángulo de 110. ¿Sí? Recuerden que hay un teorema de los triángulos que dice, a mayor ángulo se opone mayor lado. ¿Sí? Y eso acá se está verificando. Por lo tanto, este ángulo que nos dio de 20 grados, ¿sí? Debe oponerse a un lado B más chico que hay que C todavía. ¿Sí? ¿Cómo hallamos el lado B? Podemos hacer exactamente lo mismo, o sea, plantear el teorema del seno, usando A y el seno de A. Siempre vuelvo a usar A porque es el dato original, y así me aseguro de no arrastrar error. Pero acá plantearía B sobre el seno de B. ¿Sí? Está bien, usaría el ángulo B que lo abrigamos nosotros acá. Pero a ver, hay muy poca chance de equivocarse en esta cuentita de suma y resta. Así que podemos decir que no se arrastra error de esta manera. Pero no es la única manera de resolver el lado B, de encontrar el lado B. Ahora que conocemos C, si estamos seguros que acá no nos equivocamos, como conocemos estos dos lados y el ángulo opuesto a B, podríamos usar el teorema del coseno. ¿Sí? Solo que el teorema del coseno tiene más cuentas, es más largo. Y además que, como dije antes, si nos equivocamos en el lado C, corremos más riesgo de arrastrar error. Así que mejor en este problema no usar el teorema del coseno. Pero insisto que se podría usar, ¿sí? Y está bien. Bueno, entonces voy a mostrar, descubrir lo que hicimos para el otro lado. Ah, era acá abajo. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Bueno, vamos a eliminar esto mejor. Suprimir, ahí está. Creo que ahora se ve, ¿no? Bueno, entonces planteé el teorema del seno nuevamente para el lado B. Ahora sería 3,47 centímetros sobre el seno de 110, que sería A y el seno de A. B es el lado que no conozco, sobre el seno de 20 grados. De nuevo despejando, pasando el seno de 20, multiplicando. Obtenemos este despeje y obtenemos esto con la calculadora. Que acá, bueno, no hice la captura de pantalla de la calculadora, pero créanme que da esto. Igualmente, bueno, y acá terminó el ejercicio, ¿no? O sea, hasta acá resolvimos lo que se pedía. Encontramos los lados que faltan y los ángulos que faltan. Si ahora quisiéramos verificar si hicimos todo bien, lo que podríamos hacer es aplicar el teorema del seno ya con los datos que tenemos. Es decir, hacer el lado A dividido el seno de 110, creo que daba algo de 368, 369. Hacer el lado B que obtuvimos, el lado B que estaba acá, dividido el seno de 20, y el lado C dividido el seno de 50, y vamos a ver que en los tres casos da 368, 369. Puede variar un poco los decimales, ¿por qué? Porque en estos resultados, en el lado C y en el lado B, hubo redondeo. Entonces, obviamente puede haber un poquito distinto. Pero van a ver que les da bien. Así que bueno, los invito a practicar más ejercicios por sí solos y a ver los próximos videos en los que comparto ejemplos un poco más complejos, podríamos decir. Bueno, hasta luego y espero que les resulte útil.